informativo, sección entrevista. Hoy día estamos con la senadora Jimena Órdenes Neira, quien hace rato que no nos visitaba, pero hoy día le vamos a sacar el jugo para que usted sepa de su agenda y de todo lo que está aconteciendo a su alrededor. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, Teresa, muy bien, gracias. Llegando a la región el día de hoy, así que ya preparándonos para la semana regional. ¿De dónde viene ahora? Porque no viene... No, de Balmaceda. De Balmaceda. Aterrizamos en Balmaceda, nos trasladamos a la comuna de Ibáñez, a Puerto no Ibáñez. enseguida a Coyhaique, sino a Ibáñez. Claro, y de ahí hacia Coyhaique tuvimos una reunión ahí, así que un saludo cariñoso también para la organización Puro Ibáñez, una conversación muy grata y respecto a las visiones de desarrollo sustentable y de la visión que tenemos también como iceninos respecto del tipo de desarrollo que queremos para Aysén, un desarrollo que sea sustentable y coherente también con los desafíos que tiene el 2030 el país y las organizaciones internacionales también. Y ahí venimos llegando hace poco y ahora ya en Roco TV. Así es, en Roco TV con la senadora, con nuestra senadora, que nos representa además por género, ¿no es cierto?, en el Senado. Visita al presidente, ¿cómo la calificaría? ¿Cómo la vio usted desde el prisma de ser una senadora de la región? Claro, hace unos días estuvo el presidente Sebastián Piñera en la región de Aysén. Yo estuve en dos de las actividades que tenía en agenda, la inauguración del paso fronterizo Huemules en el sector de Balmaceda y también en la entrega de unos subsidios de vivienda. Yo la encontré bien acotada, muy encerrada, por decirlo de alguna manera, y creo que deja algunos vacíos esa visita, porque el principal espacio o relato que esperábamos ayseninos y ayseninas era, dado que desde el gobierno regional no se planteó claramente, es cuál es el plan regional de Aysén, que se anunció, también se ha establecido como que se presentó, pero lo que hemos conocido ahí es que se establecieron ejes de un plan de desarrollo que a mi juicio tiene mucho de lugar común, porque en Aysén todos los gobiernos tienen como agenda el tema de la conectividad, y ahí solo se ha anunciado básicamente la pavimentación de 100 kilómetros a lo largo del tramo de la carretera austral, pero ese es un protocolo que ya existe, es parte de la planificación tradicional del Ministerio de Obras Públicas y la conectividad es mucho más que solo la conectividad vial. En temas de vivienda, salud y educación, que son otro de los ejes, por eso yo hablo de lugares comunes, porque en otros momentos de nuestra historia, cuando hablábamos, por ejemplo, de salud, tenía nombre y apellido, o sea, tienen alguna proyección o concreción bien concreta en los territorios. Y ahí se habló del inicio de la construcción, por ejemplo, del hospital de Cochrane, el diseño del hospital de Chile Chico, que lo hace viable para que ahora también se instale la primera piedra, espero prontamente, el CEFAM de Coyhaique, el CEFAM de la Junta. Había una agenda, la incorporación de médicos y dentistas en las postas rurales, que eso no... Era una realidad que vino a cambiar muchas dinámicas, sobre todo en los territorios más aislados de la región de Aysén. Entonces creo que faltó, porque se habló de un documento, que se mostraba un documento, pero todavía no hay acceso al documento, no se ha hecho ni un ejercicio de participación ciudadana, porque uno si lo compara con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, ese plan tuvo varios componentes que me parece que son interesantes. Un decreto supremo que lo sustentaba, inversión adicional, hubo una inyección de recursos importantes en la región de Aysén y un ejercicio de participación ciudadana que se tradujo en 50 diálogos en las 10 comunas de la región. Y con cierto sello, la Universidad de Aysén yo creo la conexión o conectividad Torteles del Natales, obviamente la carretera austral era parte de, pero al final es una sumatoria de pocos proyectos que ni siquiera dan cuenta de todo lo que ocurre en la región de Aysén. En educación, en algún minuto, las grandes tareas que tuvimos, yo recuerdo, era establecer nueva infraestructura educacional para la reforma, eso antiguamente. Después fue en primera infancia, fue un sueño que yo creo que es importante, el jardín, Caminito Austral, en Tranquilo. Prontamente se va a inaugurar el Pequeña Estancia, Martín Pescador en el sector alto de Coyhaique, en Aysén, en Bambillesú, Los Chilcos. Entonces tiene expresión y esa era la agenda. En educación, ¿de qué estamos hablando? Porque se habla de colegios o establecimientos, no sé si con sello bicentenario, pero
creo que hay mucho de concepto y poco de expresión concreta en proyectos. Y creo que ese es el gran vacío. El otro eje es crecimiento económico y desarrollo. Y en esa área creo que también lo que se está patrocinando básicamente son proyectos grandes de inversión en el sector minero que también van a generar tensiones porque muchos tenemos otra visión del desarrollo de la región. Otros también tienen otra positiva respecto de eso, pero se tienen que generar las instancias para contrastar miradas. Entonces, y yo, en eso, mi gran crítica, el tema energético. Si un plan regional de Aysén iba a tener algo en este periodo, en el gobierno que fuera, pero está el gobierno de turno, tendría que haber sido energía. Yo creo que cada día tiene su afán y acá correspondía colocar como prioridad el tema energético, que no tiene expresión ni en los presupuestos ni en la visión de desarrollo que se plantea. Y ahí yo quiero insistir, nosotros compartimos con la región de Magallanes y la macrozona patagónica valores comunes, identidad particulares y un territorio también que ha determinado eso. Entonces, ¿por qué Magallanes tiene un subsidio de 58.000 millones de pesos? Mucho más que el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región de Aysén. Además tienen un fondo particular que es el Fondo Magallanes, que quizás no es tan amplio, pero es adicional a estos dos fondos. ¿Y por qué nosotros cuando conseguimos 15.000 adhesiones, las presentamos al ministro del Interior? En el Senado sacamos un acuerdo, un proyecto de acuerdo transversal políticamente. También se le hizo llegar al propio presidente. Y hoy día, más allá si es gas, pero una fuente limpia, eficiente y a bajo costo. Porque en Punta Arenas no es solo porque sean generadores, ellos tienen bajo costo porque hay un subsidio que cae al Ministerio de Energía en el presupuesto y de ahí se transfiere. Acá no llegó ni un peso. Entonces creo que la señal finalmente estamos haciendo... Fue la no señal. Exactamente, hay un vacío ahí. Y espero que se corrija, yo espero que se rectifique en esa línea. Es no entender cuáles son los focos. Y ahí el rol que se cumple en la región también de hacer llegar esto al nivel central. Si las autoridades regionales tienen ese rol, es decir, cuáles son las prioridades. Y esas están de marzo a septiembre, el tema de contaminación ambiental, sobre todo en la ciudad de Coyhai, que es lo primordial. Ahora estamos en un tiempo que no hay contaminación, entonces estamos tranquilos, pero en marzo... Pero ya viene. Exactamente, y había que prepararse en este ejercicio presupuestario. Bueno, pero senadora, muy bien, porque en realidad lo que nosotros esperamos de nuestros legisladores, que no puede ser todo muy dulce, o sea, aquí hay mucho por qué trabajar y a lo mejor falta mayor participación ciudadana, mayor información, que no quita, ¿no es cierto?, que a lo mejor se estén haciendo las cosas, pero como no pueden ser cofradía, a lo mejor se está fallando en algo y se necesita mayor comunicación, mayor... Lo que usted acaba de decir. Porque yo le veía en la prensa magallánica, era la propia intendenta regional la que señalaba y anunciaba a su comunidad regional, continúa el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, tranquilidad porque el subsidio al gas se mantiene y acá no hubo señales. Entonces me parece que el trato respecto de las regiones no es equitativo. Y yo valoro mucho lo que ocurre en Magallanes, por eso creo que compartimos un espacio común, no un tema de los magallánicos, acá hay un tema de rol que cumplimos acá también, y cómo el nivel central, ¿por qué nos mira distinto? Y ahí hay una tarea que tenemos que instalar entre todos. Cuando alguna vez en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se anunció que se iba a quitar el subsidio, no fue posible. Porque es un derecho adquirido de los magallánicos. Y porque los magallánicos se pararon y se acabó. Y ahí se forma la mesa de energía. Y hoy día el principal tema de la región de Aysén es la energía. Entonces tenemos ahí, yo creo, una causa prioritaria en la que tenemos que trabajar, porque el tema no es cuál es la fuente. De esa se dialogará, será recurso hídrico disponible, en fin, pero no hubo ni una señal respecto a inyectar recursos significativos para afrontar el tema de contaminación ambiental. Es un tema de salud pública también. Así es, y el círculo vicioso no se termina, pero no nos vamos a pegar, es un tremendo tema y la crítica es positiva. ¿Por qué es positiva? Sin duda, yo lo he porque planteado, alimenta le he dicho a todas de buena las personas. forma lo que falta. Yo lamento que se haya hecho caso omiso a 15.000 adhesiones, más del 10% de la población de la región. Bueno, un llamado a atención entonces ahí y hay mucho que trabajar. Es decir, que donde tenemos que trabajar. Y hacer cosas grandes, y no hacemos cosas chiquititas. Sí, es verdad lo que dicen. De repente uno mirando a los vecinos dice, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, quizás será porque en nuestro perfil tampoco hacemos mucho ruido. Tenemos que también preocuparnos nosotros de ello. Bueno, pero usted señaló recién educación. ¿Podríamos hablar sobre el acuerdo de la aula democrática? O aula segura, o proyecto de Vamos convivencia escolar. vamos a ir en el plano de la fue una aula discusión democrática. bien intensa y claro, este es un proyecto de ley en primer trámite constitucional que iniciado desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación y con suma urgencia, además con poco espacio, con poco tiempo para un debate amplio, pero ¿qué se hizo? Hubo mucha audiencia, se escuchó a expertos, a directores de establecimientos educacionales, alcaldes, en fin, a distintos actores que están involucrados con el tema. Y el foco de ese proyecto de ley, efectivamente, en primera instancia era entregar facultades a los directores de establecimientos educacionales para que tengan la facultad de expulsar estudiantes en caso de daños que estén asociados a uso o porte de armas y agresiones físicas. Ese proyecto se cambió significativamente en el Senado, el proyecto inicial, y por eso se habló de aula democrática, en tanto un proyecto alternativo y que yo desde ese punto de vista valoro porque a mí el proyecto, la verdad que se me hizo necesitaba bastante este ruido. proyecto? No creo que sea el proyecto más importante en materia de educación. Creo que a nivel comunicacional se elevó a una categoría de que si esto no se aprueba o no funciona o no se canaliza desde el punto de vista legislativo, Chile entra en un caos en los establecimientos educacionales. Acá primero todos condenamos hechos graves que nosotros lo ampliamos, desde agresiones físicas, agresiones sexuales, uso porte de armas y explosivos. Y ahí hay que apuntar, porque cuando se llegan esos hechos que están muy concentrados en la comuna de Santiago, no es una experiencia que en la región de Aysén pudiéramos constatar ahora, pero también no se puede criminalizar directamente a los estudiantes, ahora se amplía, y esto vale para toda la comunidad educativa, porque la Superintendencia de Educación establece que entre el año 2014 y 2017 hicieron cerca de 48.000 denuncias, y las denuncias casi todas eran de los estudiantes. Ahora, claro, se habla de actos violentos, se está acotado a eso, pero tenemos que establecer políticas públicas que permitan vivir en un ámbito educativo que sea sano, que sea armónico, y por eso finalmente, dado que se cambió significativamente el proyecto, ahora va a la Cámara de Diputados, yo creo que hay que seguir mejorándolo, seguir conversando, y de ahí eventualmente una comisión mixta si no hay un acuerdo, pero no puede ser que la principal conversación respecto a legislación en materia de educación en Chile esté concentrado en esto. Por eso creo que se elevó una categoría de superley y si no se aprueba además, se genera una dinámica ahí muy compleja. Pero espero que se siga mejorando el proyecto, creo que se hicieron avances significativos en el Senado, terminamos muy tarde ese día, ya quedó despachado a la Cámara de Diputados y esta conversación continúa, o sea, este es el primer trámite, pero creo que la tarea en educación va mucho más allá de aula segura, aula democrática o finalmente más que el nombre, ¿no es cierto? Más que el nombre involucra a todos los elementos. Porque la reflexión es ¿por qué llegas a eso? ¿Qué pasó? Las comunidades educativas son comunidades más o menos cerradas, entonces es posible identificar ciertos circuitos violentos, identificar algunas variables que están condicionando eso y que finalmente nos explica que se llega a un extremo como el uso de explosivos, pero mediáticamente se instaló la imagen del overol blanco, de la Molotov, y además yo ahí, la derecha creo que no fue un buen ejercicio, y se le planteó también en parte del debate, de instalar como los que estaban a favor o contra la violencia. Todos rechazamos esos actos, pero el proceso requería un debido proceso, cosa que quedó garantizada en aula democrática. Los protocolos, que son importantes. Y hay que revisar las políticas públicas en materia de convivencia, porque si vamos a seguir expulsando, vamos a aumentar la población de niños. Y es importante desde el punto de vista del profesorado, ¿qué ha dicho el colegio de profesores o las instituciones? Se escucharon a todos, desde la defensora de la niñez, profesores, expertos. Los expertos en general no encontraban que esta medida sea tan estratégica, pero sí hay una fuerza de algunos representantes de apoderados de ciertos establecimientos donde han ocurrido actos violentos, los cuales nadie es indiferente. Yo por eso
quiero señalar, todos hemos estado del mismo lado en ese sentido. No eran los que están a favor de la violencia en contra. No, es la Creo que forma. fue una caricatura poco seria para Claro. discutir un proyecto que además al que se le había dado mucha prioridad. Y hoy día por eso creo que es importante el debate que se va a dar en la Cámara de Diputados, porque, claro, dado que los tiempos son acotados, nos va a permitir seguir revisando esa legislación, cosa que cuando sea aprobada, efectivamente sea coherente con el tema que se quiere abordar. Así que ahí estuvimos. Sala cuna. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo lo ve usted? Que se comenzó también la discusión de la ley de sala cuna universal. Pero, claro, es una ley que hoy día pretende, diría yo, terminar con la discriminación del artículo 203 del Código del Trabajo, que establece que tienen derecho solo solo las mujeres trabajadoras que ocupen un espacio laboral en empresas donde haya más de 20 trabajadoras mujeres. Entonces, primero, no hay, por definición, no cabe esto de la conciliación laboral versus la familiar. Los estudios, yo participé con Comunidad Mujer, que me invitó, y estoy muy agradecida de esa invitación, a la presentación del estudio Género, Educación y Trabajo 2018, que se hizo en 3 generaciones de mujeres. Bien interesante. Y queda claro que la variable educacional ha sido esencial en la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, pero la gran brecha sigue siendo el rol que cumplimos en el ámbito familiar, porque hay que seguir compartiendo roles, y eso es un cambio cultural que hay que trabajar. Y si queremos avanzar en esa línea, como medida de equidad, incorporar mujeres, hay que dar garantía. Y hoy día se quiere romper con eso. En general hay un acuerdo de que es bueno dar ese paso, pero hay que establecer temas como el fondo de financiamiento y ir viendo. Esa es la discusión hoy día. Ya participábamos, conocido la opinión de la CUT, de la NEF, de abogados laboralistas, de Comunidad Mujer, de organizaciones de estudio en materia de equidad de género, los propios ministerios de Trabajo y Equidad de Género. Yo creo que esa conversación es bien interesante, pero hay que romper ya con, primero, que es exclusividad de las mujeres como responsabilidad, y que haya mayores garantías, sobre todo para las mujeres que están trabajando en empresas hoy día, y casi todas tienen 19 trabajadoras, nada es casual. Hay que cambiar eso. Falta una. Sí. Proyecto de acoso sexual en los espacios públicos. También conversación inicial esa. ¿Sí? Pero me parece que es interesante porque a mí, cuando aparece la ola feminista que impulsan mucho las estudiantes y también las académicas, creo que rompieron una suerte de paradigma, porque yo pertenezco a una generación que observó primero, yo creo que un gran logro del movimiento Mujeres en los 80 fue que se creara una institucionalidad como el CERNAP en esa época, y obligó al Estado a hacerse cargo de políticas públicas en materia de equidad de género. Está la ley de violencia intrafamiliar, se ha tipificado el femicidio, el reconocimiento de la ley de filiación. Hay varios avances, pero pensábamos que, dado que hay avances, como que hay temas como el acoso sexual que se han naturalizado. A muchos les cuesta entender. ¿Y por qué? Porque es una agresión. Y el acoso sexual hoy día está abordado desde el punto de vista legal desde el ámbito laboral, pero no en el ámbito académico. Yo presenté un proyecto con la Red de Investigadoras de Chile, que también va a ser discutido. Ya empezó sus primeras conversaciones en la Comisión de Educación. Y el acoso sexual en el ámbito callejero genera interesantes conversaciones, retos apasionadas, porque a veces nuestros propios compañeros dicen, pero si es un piropo, ¿por qué les hace ruido? ¿Por qué otro se siente con el derecho de invadir el espacio de una mujer? Porque al revés en general no ocurre. Entonces también responde un patrón cultural. O cuando vamos a acompañar, en general no nos piropean, pero es por respeto a la pareja, no a uno. Entonces, esa conversación creo que es la que instaló la nueva generación de mujeres. Las mujeres en eso me parece que han sido bien inspiradoras, porque lo que dicen ellas, educación no sexista, fin a la violencia y no al patriarcado, que ya es el cambio cultural. Ya no es que nosotros fuimos por políticas públicas, por legislaciones importantes, nadie desconoce los avances,
pero hoy día es entre un todos cambio pongamos cultural fin a profundo. eso. Sí. Y eso implica que nuestros compañeros, los hombres, también tienen que ponerse al lado de esta causa. Así que en Así eso es, estamos. todos, porque en realidad es la única manera de hacernos más civilizados, porque si Y no fomentar una cultura claro, de igualdad. conservamos Sí, el primitivismo así pero absoluto de la primacía. Bueno, ¿para qué vamos a decir más? el patriarcado lo define y es una Patriarcado. relación subordinada, Pero entonces claro, no ayuda. ojalá que esto llegue a buen puerto y que sea pronto para que logremos el cambio mental, ¿no es cierto?, que se tiene hoy día. Yo creo que con los jóvenes se puede. Con la Es gente otra que ya, generación. claro, pero con la gente que ya Interesante. tiene una edad un poquito más difícil, más Por más eso temas. tenemos que ir avanzando y hay leyes que yo creo que han ayudado en distintas medidas. La ley de cuotas, que también siempre hay dos visiones, pero la ley de cuotas se aplicó para elecciones de diputados, diputadas, senadores y senadoras, y mostró un salto de un 16% a un 23%, hubo un salto. Seguimos Sí. estando subrepresentadas, pero hubo un salto importante. Y ese mismo año se eligieron consejeros regionales. Ahí no aplicó la cuota y el salto no fue significativo. Entonces la Va a haber medida que de aplicar equidad cuota. sí ha ayudado Sí. a que más mujeres se incorporen a espacios de toma de decisiones como el Congreso Nacional. Senadora, mire, es un paréntesis, usted va a tener que venir más seguido, porque muy interesante los temas Vamos a tener y nos falta reunirnos. tiempo. Brevemente, Campos de Hielo Sur. Usted se reunió con el canciller, don Roberto Ampuero, ¿verdad? Sí. Cuéntenos de ello. Y con la directora nacional de la Dirección de Fronteras y Límites. Nos reunimos en el marco primero de una comisión de recursos hídricos con la DIFROL y con la Comisión de Zonas Extremas del Senado también, con el canciller Ampuero, porque ha generado preocupación en la región y también a nivel nacional el que militares argentinos hayan ingresado a una zona que no está demarcada, no es un tema, hay una sutileza entre los límites y la demarcación. Y por otro lado, en el Inventario Nacional de Glaciares Argentino se establece esa zona como parte del inventario. Ahora yo sí quiero valorar que dado también lo que estableció la Cancillería Argentina reconoce el tratado en 1998 y además anuncia que el inventario de glaciares respondió a mapas del año 94, o sea, anterior al tratado. Pero acá yo creo, y ha sido mi reflexión, es que es un llamado de atención para lo que hemos hecho como Estado de Chile con los territorios que tienen una importancia desde el punto de vista de la soberanía. En nuestro caso, por ejemplo, la comuna de O'Higgins y la zona Campo Hielo Sur, que es la zona a la que estamos hablando. Y lo digo porque si uno compara, por ejemplo, igual en la región de Magallanes, Puerto Williams versus Ushuaia, el nivel de desarrollo es distinto y partieron igual. Si uno compara O'Higgins con el Chaltén y Calafate más allá, es radicalmente distinto. Y es porque hay una política que no piensa el territorio desde el punto de vista de cuántos habitantes viven. Le da un valor desde el punto de vista geopolítico y además Campo Hielo Sur es una de las reservas de agua más importantes del planeta. O sea, eso yo creo que eso es lo que tiene. Y tiene también yo creo que el valor que tiene desde el punto de vista científico. Y ahí tenemos una tarea. Ahí, claro, nosotros hace poco avanzamos con el alcantarillado en O'Higgins, o sea, todavía el refugio pasajero, pero hay que inyectar, no mirando el número de habitantes, que es algo que reclamamos harto en el Plan Especial de Desarrollo de Zona Extrema cuando cambiamos metodología. O sea, o miramos el territorio con su cultura y con su gente y le damos el valor que tiene. Aysén y Magallanes representan 1/3 del territorio nacional. El Estado de Chile tiene que mirar eso. El 88% de los glaciares en Chile están en la zona austral. Entonces, si eso no tiene valor o no lo entendemos, no estamos mirando con perspectivas del futuro. Y es lo que le planteamos, ahora esto no es una exclusiva Cancillería, pero tiene que haber una lógica de plan con esa perspectiva, porque si no, no puede ser que incluso definido un tratado abandonemos un territorio, debe ser todo lo contrario, incentivar su poblamiento, su desarrollo. Y creo que hay tarea pendiente ahí. Y es un llamado de atención. Es importante. Más allá que yo por eso digo valor, estos temas hay que tomarlos con prudencia también. Sí, La sí. Cancillería Argentina reconoce el tratado, ¿no? Pero creo que tenemos algo más que hacer como Estado de Chile con ese territorio. Bueno, ustedes la han escuchado, la han visto.
el tiempo ya nos alcanzó, Como senadora, y es un privilegio tenerla acá, así es que arránquese un ratito, un viernes, y conversamos, y no tan solo porque la están viendo muchas personas que nos comentan, es interesante porque está la visión de la mujer, de la autoridad de la senadora, la mirada legislativa, y obviamente a nosotros nos interesa que estemos bien representados. Así es que... Muchas gracias. Bueno, uno siempre anda a veces un poquito apurado. Hoy día quería ir ahí al concierto de clausura de las orquestas tocando sueños, así que también a la distancia un abrazo, conozco ese trabajo y claro, hoy día estuvimos en Ibáñez. Una muy buena no nos permite estar presentes, pero visibilizar nuestros talentos también es parte de la municipalidad, tarea. Sí, un buen trabajo. Un muy buen senadora, ejercicio. No se estila, pero bienestar que se comparte. Me encanta. Compartamos. Suave Unión Yerba Mate. Para usted. Muchas gracias. Me encanta. Y tomé hartos mates en Ibáñez. Bien. Y nos vamos hasta las noticias. No se vayan. Te invitamos al